Bueno, bienvenidos. Este es el podcast de Carla y mío, el primer episodio o el episodio de prueba en realidad. La idea que tenemos de este podcast es poder hablar de temas que nos interesan desde la perspectiva de la terapia transpersonal, que es lo que Carla maneja, y desde la perspectiva budista, que es lo que yo manejo, así como mezclando nuestras propias experiencias y pues nada, tener esas conversaciones profundas y prácticas, tal vez, ver cómo podemos traer a la práctica lo que aprendemos del camino espiritual o del camino de trabajarse uno mismo. Uh-huh. Entonces, hola Carlita. Hola Eric, gracias por el espacio. Sí, la idea es hablar de la espiritualidad aplicada y cómo aterrizar los temas, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado, he recibido un montón de terapias y antes era como cuando estaba en esto de querer aprender, ¿verdad? De la filosofía y leer libros y hacer un montón de terapias y era nada más como por curiosidad, era nada más como por, uy, en serio, y fue una regresión y fue una vida pasada y qué era usted y qué le pasó y, ¿verdad? Y era como nada más como, no sé si será, sí, por curiosidad, más que todo por curiosidad y no tanto como por qué voy a aprender yo de eso. Hasta que, bueno, y registros akáshicos y como que todo eso, la magia, ¿verdad? De las terapias, porque siempre me interesó como esas cosas paranormales. Entonces, qué sé yo, hasta tuve una sesión con una medium que es muy amiga mía también, que hizo una canalización y todas las cosas extrañas que me pasaban y yo era como, uy, sí, y más, y por dónde saco más y de dónde hay tantas terapias y al final caí en esta terapia transpersonal que me hizo como que me dio una cachetada y me dijo, ¿qué está haciendo? O sea, sí, está bien la curiosidad, pero hágalo consciente, hágalo con un sentido, con un propósito, porque si no está desperdiciando tiempo, está desperdiciando, pues sí, está ganando experiencias y todo bien, pero no les está sacando el provecho que deberían, por ejemplo. Entonces ya después de eso yo decía, bueno, es que todo es una experiencia y todo uno puede ver una señal y aterrizarla. ¿De qué me sirve esto? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, ay, sí, que se encuentra una pluma en el suelo y entonces que eso fue un ángel y que no sé qué y yo, todo bien, o sea, todo bien con eso, pero ¿qué le sirve eso para su vida y su momento presente, verdad? O está ese dicho como del que tenía que pasar y por algo, por alguna razón, sí está bien, pero no justificarse en eso, sino que observar las cosas como de una forma neutral en el que sí, pudo pasar, pudo no, y está bien, y todo bien, ¿verdad? Uh-huh. Sí, yo siento que eso que decís de la curiosidad es muy común. Y es algo que mantiene, o sea, que atrapa a la gente, la engancha y se quedan como en la experiencia. Yo, digamos, de terapias así como alternativas, no he hecho muchísimo, pero sí algunas, pero ya entendiendo un poco el propósito del cual iban. Pero para mí esa parte del explorar fue, por ejemplo, cuando tuve mi etapa, digamos, en la que fumaba marihuana, en la que probé ácido, o sea, como con ese tipo de sustancias, ¿verdad? Que para mí son experiencias súper chivas también y hasta cierto punto transformadoras, pero igual la gente se queda con la experiencia. Es como la gente cuando hace DMT, cuando hace ayahuasca y todo esto, ¿verdad? Que ahora que está tan de moda, entre comillas. Y vos ves a estas personas que hacen 20 ceremonias de ayahuasca y como que nada más se quedan en, ok, esta vez sentí que era uno con el universo y de pronto me vi y vi una gran serpiente, la mamá serpiente y no sé qué, y todas esas historias, pero se quedan como en lo fantástico de la historia y no en qué es realmente lo que se está tratando de mostrar, ¿verdad? Que más allá de una experiencia es un espejo para nosotros poder ver qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que cambiar, qué podemos mejorar, o sea, cuáles son las lecciones que hay ahí en todo eso, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Es como, bueno,
tuvimos sesiones con esta chica, ¿verdad? De regresiones pasadas, a vidas pasadas y yo decía, bueno, pero tal vez no es como que yo creo en todo, porque todo puede ser una posibilidad, ¿verdad? Y el cerebro está sumamente ilimitado. El cerebro y la mente de la gente, ¿verdad? De los humanos está sumamente limitado como para creer o tener ese ego de que no, yo no creo en eso porque eso no existe, ¿verdad? O sea, eso es demasiado como decir, no, en realidad todos podemos estar detrás del palo, como dicen, y a la vez todo puede ser verdad. Sí, no caer en el materialismo. Exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, con estas experiencias que fueron como las últimas, porque yo también, digamos, probé, qué sé yo, ácido, DMT, ayahuasca todavía no, pero, y fueron experiencias que de verdad yo decía, uy, yo quiero más experimentar porque experimenté cosas que no, y sensaciones y emociones y pensamientos y cosas que no las veo aquí, ¿verdad? Pero me quedaban eso. Entonces, bueno, ya esta sesión, que fue como la última que he hecho de algo como fuera de lo normal, ¿verdad? Em, de ahí sí, que en una vida pasada era un indígena, que en otra vida pasada era alguien de Egipto, que en otra vida pasada era una muchacha de Grecia, y al final yo decía, ¿qué tanto de esto es una imaginación, verdad? O una realidad alterna, o una vida pasada de un ancestro, o ir hacia la información de algún alma o algún registro akáshico, por ejemplo, que está nada más ahí, es un expediente en una biblioteca y que tomé ese libro y esa vez fui esa muchacha de Egipto, ¿verdad? No es que fui yo en otra vida pasada, sino que vi la vida de alguien y esa la tomé como si fuera mía. Pero uno no puede saber si eso es cierto o no, ¿verdad? Al rato ya estoy inventando y sí fue una vida pasada mía, al rato no, una realidad alterna, una vida pasada de un ancestro. Entonces, ya esa idea de decir, uy, sí, qué chiva, y fui una egipcia y ya eso como que ya me pasó, lo pasé como a un segundo plano y empecé a ver qué eran los pequeños mensajes que me traían de todas esas vidas, ¿verdad? Y al final, el mensaje era como, Carla, no se tome la vida tan en serio. Nada más viva, sin saber sin buscarle como esa explicación lógica a las cosas, sino que nada más viva la vida y listo. Porque como ingeniera también me pasa que necesito encontrarle el proceso o el procedimiento y de cómo pasan las cosas y ordenado para que mi mente lo pueda procesar y decir, sí creo en eso, porque está bien para mí. Que tiene que tener sentido lógico, si no como hay algo que no. Sí, pero he aprendido con el tiempo como todo este lado también mágico en el que nada más como, tal vez como un estado de humildad en el que me ubico desde el lugar desde, puede ser que no. ¿Y para qué le está buscando lógica a eso? Puede ser que no tenga lógica o que su mente ni siquiera pueda procesarlo. Entonces, déjelo así, déjelo así. Sí. Sí, no hace falta como, o sea, tener que definirlo. Yo creo que, y de hecho, si uno se pone después como a ver muchas filosofías y entre más profundo se vaya, la mayoría llegan a ese punto de no trate de definirlo porque no hay definición. O sea, todo se vuelve súper más bien ambiguo, confuso, o no confuso, pero no es definido, no es más allá de un concepto. Y siento que, sí, digamos, esas primeras experiencias son válidas y son como valiosas más bien porque por lo menos a mí, mi experiencia fue que me sacaron fuera de ese pensamiento rígido y cuadrado, ¿verdad? Que es lo que socialmente nos vienen como programando a que el mundo funciona de cierta manera, es solo lo material y lo matemático y lo físico y la literatura y como, o sea, un montón de cosas que después uno se da cuenta como, mira, y puede ser que haya más cosas y hasta tiene sentido como científicamente. O sea, el otro día estaba viendo un video que hablaban sobre
Y uno lo ve hasta en el cole, yo creo. O sea, como el espectro de luz, digamos. La luz que viene del sol es un espectro y de ese espectro, con un montón de frecuencias, nosotros percibimos como un pedacito nada más. La luz visible es como un poquitito nada más y después de eso nada más es ultravioleta o infrarrojo. Esos son los dos términos que tenemos para como el 99.99% de lo que pasa a nivel de luz. Y entonces ya solo con eso es como, ok, yo no puedo decir que entonces lo único que pasa es lo que mis ojos ven, porque mis ojos lo que perciben es 0.001 de lo que realmente está sucediendo y hay un montón de cosas que yo simplemente no voy a ver. Claro. Y me parece que tal vez esas sustancias y después como estados elevados de la conciencia a través de meditación o a través de la práctica lo pueden llevar a uno a de cierta manera percibir eso, lo que se llama lo más sutil, ¿verdad? Que es como lo más intangible, lo que es un poco más difícil de percibir. Y pero para eso hay que, sí, abrirse un poquitito a las experiencias, no tratar de definirlo ya y como buscarle un sentido y hacerlo todo así, porque en el momento en que esa mente entra, la vara no está, se va, digamos. De hecho, son necesarias. Son necesarias esas experiencias, sí, claro. Ahora todo tiene sentido, ahora que lo está diciendo. O sea, es como un despertar, como despiértese porque lo que ve usted no es así. Sí, en una experiencia con DMT, abrí los ojos y todas las líneas de los muebles y todo eran como de colores, pero todo era negro, el fondo negro, y todo era transparente y solo los ejes eran de colores. Y yo decía, ok, entonces, ¿cuál es la realidad en la que vivimos? Porque no pude ver eso, ¿verdad? Sí. Y ya después de ahí me interesó un montón más en conocer más cosas y así. Y Sí. luego entré a este estado de transpersonal en donde volví a lo simple. Ajá. Es como ya me quedé en la meditación y empecé a profundizar ahí un montón. Ajá. Y ya. Sí, que eso es otro también. Es que yo siento que es como que se abren las puertas de la percepción, ¿verdad? De pronto estas experiencias le abren a uno así como la vista hay demasiadas cosas que no sé y entonces a veces es como, uy, qué chido, quiero volver a tener esa experiencia de ver todo lo que no sé, no sé qué. Pero después como que uno se da cuenta que realmente si uno quiere poder tener un acceso o vivir de acuerdo a esa realidad que va más allá de las limitaciones que uno mismo tiene, hay que hacer un trabajo. O sea, toca como aprender a controlar la mente, aprender a no dejarse llevar por las emociones, aprender a como todo esto. Y eso va llevando a un estado mental en el que podemos dirigir más de nuestra energía, por lo menos desde mi perspectiva, a la percepción de otras cosas y como a trabajar de manera más sutil con ciertas cosas. Sí, que es como ya aterrizar. Aterrizar, Y exactamente. decir, bueno, sí, muy bonito todo andar ahí como en ese fiestón, ¿verdad? Pero que, o sea, aterrice porque usted vive en este plano, en esta tercera dimensión y aquí pasa la mayoría del tiempo. Ajá. Hay un concepto que se llama también como este bypass espiritual, Ajá. en donde usted empieza a tener todo este tipo de experiencias, todo ese tipo de terapias, pero ya se le descontrola porque quiere solo pasar en eso. Y entonces le echa la culpa, o no, la culpa no, le echa como la responsabilidad a todas esas terapias para usted sanarse o iluminarse, ¿verdad? Ajá. Y al final se queda ahí, como en eso, en esa evasión de la realidad. De la realidad, digamos, esta tercera dimensión, ¿verdad? Sí, porque busca no sé, el escape o la salvación o lo que sea, o sea, lo que sea que esté buscando, usualmente es como, de cierta manera, la felicidad, ¿verdad? Pero entonces, en sustancias que tal vez tenían cierto propósito, la gente las agarra como si fueran la solución, ¿verdad? Como todo, Como todo, sí. como la religión, como incluso las terapias. Un día de estos estaba hablando con un amigo que me está ayudando con todo esto de un programa que tengo de terapia y todo eso.
Y me decía, ¿y qué pasa si alguien dice, es que yo no sé si usted me puede ayudar? Como echándome a mí toda la responsabilidad de que esa persona cambie y sea una mejor versión de ella misma. Y yo decía, es que yo no le ayudo a eso. Dice, entonces, ¿cómo hace usted para que no se vea estafadora en el sentido de que, entre comillas, ¿verdad? En el sentido de que entonces usted no va a ayudar a alguien a ser una mejor versión. Y yo decía, es que por más cosas que haga, por más terapias que haga, si la persona no toma la responsabilidad de su vida y aterriza todas sus prácticas y toda su espiritualidad y experiencias, se convierte en un bypass espiritual, en una evasión a aterrizar y a aplicar todo lo que ha experimentado, ¿verdad? De hecho, y eso es cierto hasta en una terapia psicológica tradicional, ¿verdad? También, yo que estudié psicología y durante toda la formación y todos los mismos profes y la experiencia y todo, o sea, la gente, el psicólogo, el terapeuta, el nombre que usted quiera ponerle, igual el doctor también, no lo puede curar a uno. O sea, el doctor, el médico o lo que sea va a tener el conocimiento y le va a poder decir a la persona, cambie esto o haga esto o tómese esta pastilla o así. Bueno, lo de la medicina es otra cosa, pero con las terapias, o sea, la persona tiene que querer hacer su parte. O sea, el rol del terapeuta, algunos dicen que es solo hasta la mitad del camino y la otra mitad le toca al paciente o al cliente o como se quiera ver. Para mí es menos inclusive, o sea, realmente el terapeuta es un facilitador de un espacio seguro y de técnicas, pero la persona es la que tiene que aprender a utilizarlas. O sea, es como el terapeuta abre este espacio para poder hablar, para poder ser vulnerable, para poder sacar las cosas y desenredarlas un poco, analizarlas y después ya le toca a la persona organizarse de nuevo. Claro, y la medicina en sí, el ayahuasca. El ayahuasca le va a enseñar a usted lo que usted ocupa, pero hasta ahí. O sea, usted decide si la toma para evadir, si la toma nada más para, no sé, para de curiosidad, ¿verdad? Y buscar respuestas y alimentar el ego de, ay, sí, yo hago esto y yo hago lo otro y he experimentado todo esto, un montón de cosas, ¿verdad? O si lo aplica, o si ya si toman si hace esas tomas de conciencia para aplicarlas y aterrizar en su vida, ¿verdad? Al final también es ego. Sí, claro, totalmente, se mete y eso es algo que tiene muy, muy poderoso el ego, digamos, que es muy rápido en apropiarse de las experiencias y darle vuelta, porque es como un método de supervivencia, siento yo. Sí, claro. Pero bueno, hablemos entonces de la terapia transpersonal como tal, o sea, en qué consiste, tal vez para la gente que no conoce y así. Hemos tocado muchos temas ahorita que no hemos explicado mucho, entonces tal vez como empezar por la base, tal vez nos contás un poquitito de en qué consiste y cuál fue la experiencia suya con esto, cómo llegó ahí y qué es lo que ha aprendido al respecto. Sí, la terapia transpersonal, bueno, trans significa que va más allá de lo personal. Entonces, por ejemplo, el ser humano tiene su yo persona, en donde está conformado por el cuerpo, la mente y las emociones, ¿verdad? Que se forman desde pequeñitos, ¿verdad? Y esa persona que viene de la palabra personae, ¿verdad? De que somos un personaje en este plano, que está compuesto de cuerpo, mente y espíritu, pero lo transpersonal es lo que va más allá de la persona, o de lo personal, o de lo que conecta con ese yo egoico, ¿verdad? Entonces, es como esa conexión con ese ser esencial que todos lo podemos definir de diferentes maneras, ¿verdad? No sé cuál es su definición del ser esencial, ni yo como terapeuta se la quiero dar, ¿verdad? O sea, yo tengo una definición mía de ese ser esencial que a veces hasta no la puedo tal vez explicar con palabras, pero sí sé cuando conecto con ese ser esencial. Y así le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Es como
conectar con la espiritualidad, pero no tiene que ver nada con religión. Usted puede ser una persona, y yo hablo, por ejemplo, con mi hermana, la mayor, ella es católica y nos pegamos unas filosofadas ahí porque la espiritualidad va más allá de una religión, va más allá de una filosofía también, y usted se forma su propio criterio de qué es esa conexión con el ser esencial. Entonces la terapia transpersonal tiene mucho del budismo también, y usa muchas herramientas, pero la herramienta base es la meditación, y es la meditación en silencio. Entonces, como que la clave de esta terapia es hacer tomas de conciencia. ¿Y qué es una toma de conciencia? Es como cuando usted le cae el 5, que dicen, como que se le prende el bombillo. No sé cómo puede ser esos dichos, ¿verdad? Como en lenguaje ahí, como técnico. normal. No, pero, ajá. Pero así es eso, es cuando usted dice, era esto, ¿verdad? Que se lo puede haber dicho hasta el Papa, el mismísimo Jesucristo, bajar, ¿verdad? Del cielo y bajar y decirle que si usted no hizo la toma de conciencia, le entró por un oído y le salió por el otro. Ajá. Y en el mínimo detalle que usted hizo y se dio cuenta y dijo, era esto lo que todo el mundo me decía, pero ya hasta que le cayó, ajá, y lo integró y ya lo encarnó, ya entonces ya hizo una toma de conciencia. Ajá, como la amiga te cuenta y después se dio cuenta. Exacto. Mucho después. Exacto. Ajá. Exacto, eso es una toma de conciencia. Entonces, ¿qué hago yo en la terapia? Yo a veces me pica la lengua y decirle, amiga, date cuenta, ¿verdad? Pero uno no puede hacer eso porque se estaría imponiendo algo sobre una persona. ¿Qué hace uno? Empezar a facilitarle cosas, herramientas, visualizaciones. Yo apunto todo lo que esa persona va diciendo. Las personas se conectan con el ser esencial en visualizaciones, ¿verdad? Cuando viajan al inconsciente es como una especie de hipnosis, tal vez, en donde empiezan a hablar, les cambia incluso el tono de voz, les cambia como la postura a veces. Y entonces ahí es donde yo digo, ya conectó. Entonces empiezo a apuntar todo lo que dice y luego se lo leo y la persona es como, oh, wow, es como si ella misma se dijera algo desde su ser esencial y se sorprende porque a veces hasta yo digo, yo no lo dije, o sea, fue usted. Ajá. Y como que le cae, como que ellas mismas se dan ese mensaje con las palabras y con la frase que necesitan, porque son ellas las que se conocen, para que ya les caiga el 5, digamos. Ajá. Qué chiva. Sí, yo a veces estoy así en la terapia y voy apuntando y voy como con cara de asombro, como de, ¿y esto? Sí, como ver una película y es como, wow, sí. Sí, cómo salen las cosas. Más que igual si estás ahí con la persona y te está contando como toda su situación y de pronto uno ve como la misma persona, al estar en esa conexión, saca todas estas sabidurías, por decirlo así, ¿verdad? Debe ser impresionante. Sabidurías, sí. Es que es eso. Y es que son solas, o sea, yo a veces nada más como que abro el espacio y me siento a ver, emocionada de qué va a pasar, claro, ¿verdad? Y sí, es súper interesante, pero así súper interesante. Y bueno, eso que lo hago individual, pero cuando lo hago a nivel grupal, por ejemplo con constelaciones sistémicas, transpersonales, es lo mismo, como viendo palomitas, porque ahí todos conectan con su ser esencial y desde un lugar así de más alto nivel de conciencia se empiezan a comunicar entre ellos. Es impresionante, pero así es impresionante. ¿Y has tenido gente que es muy resistente a esto? Sí. Como muy escéptica. Sí. Sí he tenido gente que es escéptica y le cuesta un poquito más, pero entonces se lo hago como más aterrizado. Lo hago como más, no lo hago tanto con visualizaciones y así, sino que lo hago más como con muñecos. Por ejemplo, una constelación sistémica lo hago con muñecos, en donde ella
la misma persona va como armando un rompecabezas con los muñecos y le voy haciendo preguntas un poco más y ya luego en las siguientes sesiones, cuando ya la persona respira mejor, ya tiene como su hábito de meditar en silencio por lo menos 3 minutos, de conectar con el cuerpo, y entonces se le empieza a meter ahí como un poquillo más porque se asustan. Claro. Se asustan y dicen, no, ¿qué es esto? Esto no, nada que ver, bruja. Sí. Y es la resistencia también, ¿verdad? La gente, ya cuando se empieza a ver, o sea, porque eso es parte del proceso también. Cuando uno empieza a meditar o empieza como a meterse en este camino de lidiar con uno mismo, toca enfrentarse a las cosas de la sombra, ¿verdad? Puesto en términos junguianos, a las cosas que no queremos ver, a las cosas que ocultamos, que no queremos que las demás personas sepan de nosotros. Y obviamente, ahí cuando uno ya siente que va llegando a algo es cuando usualmente empieza a ir a resistencia. Y eso se da en terapia psicológica también, digamos, en terapia psicológica tradicional, me refiero, como en cognitivo-conductual y así, que para mí de cierta manera, bueno, es súper valiosa, pero para mí puede como profundizar un poco más. Pero sí, aún en esos niveles y en ese tipo de terapias, vos vas a ver que las personas de pronto dejan de ir. Y eso lo amarro con algo que dijiste antes, de que las personas tal vez buscan la responsabilidad del trabajo en el terapeuta. Entonces es como, no, hombre, la psicología no sirve. Yo he ido a 4 psicólogos diferentes y ninguno es bueno. Es como, o sea, hay un patrón en común ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el factor común, verdad? Ajá, sí. Exactamente. Sí. Y van a haber personas y que tal vez busquen y digan y tengan como esa espinita, ¿verdad? De sí, yo necesito terapia, pero no. De hecho, incluso me ha pasado con clientes que dicen que ocupan terapia y me escriben a cada rato, digamos, y entonces, sí, agendemos y no se conectan, no aparecen, no, sí. Sí, o me cancelan, es como con una excusa tonta y como, ay no, es que, no sé, tuve que salir a hacer un mandado y no pude conectarme. Y yo, eso es resistencia, es pura resistencia. Claro. Sí, pero bueno, a cada quien le llega su proceso, ¿verdad? Sí, también se trata de respetar los tiempos de cada uno. Exacto. Y dentro de eso, ¿cómo... ¿Cuánto tiempo, hace cuánto fue que empezaste a conocer de la terapia transpersonal? Empecé en el 2000, a finales del 2020. Porque, muy rara, me metía a un curso de bioingeniería cuántica. No me acuerdo ni qué es. Sí. Y yo decía como bioingeniería cuántica y no me acuerdo ni siquiera qué es. Y al final como que estaba toda emocionada por empezar eso y como que no se llenó el cupo, entonces me devolvieron la plata. Y como que ya me quedó ese dinero ahí como para... Yo decía, ¿y ahora qué lo hago? Y entonces me dijo una amiga, Silvia, siempre me acuerdo, me dijo como que, ay, vieras que la terapia transpersonal, esto y acá, y yo, pero ¿qué es eso? Yo ya no me voy a meter en cursos que ni siquiera sé de qué se tratan, ¿verdad? Pero nada más fue como, lo leí un poquito y vi que tenía mucho de meditación y de budismo y de la filosofía del yoga también, y yo dije, sí, esto. En ese momento, bueno, ya dabas clases de yoga, ya... Sí. Ajá. Sí, yo daba clases de yoga desde el 2017 y me había metido a un curso de filosofía ahí en Nueva Acrópolis, de hecho, en un instituto ahí en San José. Y ahí vi un montón también de civilizaciones antiguas, que los estoicos, que los egipcios, que el budismo, que la filosofía del yoga, que el dharma, un montón de cosas que chivísimas. Sí, ya venías por eso, digamos. Sí. Sí. ¿Y ya meditaba o no? Sí meditaba, pero no como un hábito. Fue hasta la terapia transpersonal que ahí usted sí o sí tiene que meditar.
O sea, y tiene que llevar una bitácora de meditación y tiene que subirla Durante la formación. durante la formación. Okay. Y digamos, ahí aparte de la formación, usted le dan un tutor y en las tutorías usted tenía que meditar con el tutor y luego hay que hacer encuentros donde se llaman encuentros de meditación. Entonces es pasar viernes, sábado y domingo meditando todo el día. Y sí, ya, o sea, antes me daba mucha ansiedad la meditación y conectar con mi respiración y todo. Tuve muchos ataques de pánico durante el training de yoga también, Ajá. como tal vez algo de resistencia también en ese camino. Ajá. Y de ahí lo transpersonal de ahí sí ya como que lo pude regular, pude encontrar y pasé por donde asustan también. Porque es que eso es lo bonito, digamos, todo el primer año era como, usted no va a ayudar a alguien si usted no se trabaja. Entonces, trabájese usted primero y todo este año es de pura terapia para usted. Y ya el segundo año puede empezar a acompañar a la gente. Super y fue bien. Una revolcada. Claro. Obviamente. Que bueno, así debería ser la formación psicológica también, siento yo. Porque verás que, por lo menos en la latina que yo estudié, no es así. O sea, uno lleva las clases mientras usted pague y pase, todo bien, pero no le exigen a usted tener un proceso de absolutamente nada. Solo le exigen cumplir las materias y así. ¿Y usted la terminó la carrera? Terminé, sí, todo, licenciatura. Nada más me faltó la tesis. Wow. Entonces, eso sí, nunca lo saqué. Yo creo que ya ahora estoy así como mamando en realidad con eso. Porque cambiaron los programas. Yo cuando entré a estudiar psicología era en la Latina de Heredia y el programa que tenía la Latina de Heredia en ese momento era el programa de psicología de cuando esa universidad era la Interamericana. Desde eso. La Latina de San Pedro tenía otro programa que sí era ¿cómo era? Avalado, certificado, acreditado. Y el de Heredia no. Pero bueno, yo igual llevé ese programa y todo y iba a hacer la tesis en terapia sistémica, se llama, de familiar, más que todo es como el enfoque que se le da a eso. Y lo que quería hacer era como una investigación, porque como las tesis usualmente tienen que ser investigativas, lo que trataba de hacer era como tratar de ver si una prueba que se usaba en México para ciertas cosas familiares en adolescentes iba a poder aplicar a Costa Rica. No estandarizarla como tal, pero sí por lo menos como que ver si aplicaba de cierta manera para eventualmente alguien más pudiera estandarizarla para Costa Rica. Y estaba muy chiva y empecé a hacer como todo, ya hice como la parte teórica y iba a empezar con la parte práctica de la tesis, ya como empezar a hacer pruebas y el pilotaje y toda la parte, ¿verdad? Ya eso es como muy de estadística, bueno, de análisis de datos y eso. Y justo en ese momento empezó la huelga de profesores, eso fue como en el 2018, por ahí. Sí. Y yo lo estaba haciendo, mis pruebas, digamos, iban a ser en los colegios en Heredia, en varios colegios en Heredia. La idea era como hacer todo, en toda la provincia de Heredia, en todos los colegios, hacer pruebas. Pero en el momento en el que estaba en ese momento de la tesis, iba a hacer un pilotaje primero, que era como una pequeña prueba, solo como en 4 o 5 colegios ahí en Heredia Centro. En el Liceo de San Pablo, en el de San Rafael, en Belén y no me acuerdo en cuál otro. Y sí, se vino la huelga de profesores, empezaron a cancelar clases, la vara se complicó un montón y entonces tuve que aplazarlo y aplazarlo y aplazarlo y pasaban los 4 y si no podía hacer nada y entonces igual la U no era como que me daba prórrogas, la U era como tiene que seguir pagando la tesis. Sí, pero bueno, esos es los negocios de ellos. Bueno, yo también estudié terapia sistémica, pero transpersonal. Ajá. Sí, es muy chiva. De hecho, hay mucho bueno, es que eso es todo un tema. O sea, toda la parte sistémica es súper chiva. Pero sí, entonces nunca saqué la
Nunca saqué la tesis y entonces nunca me gradué propiamente. Tengo el bachillerato, pero no la licenciatura. Qué interesante. Sí, bueno, yo es que ahí en esa escuela, de hecho, se llama psicología transpersonal, es la última rama de la psicología, lo transpersonal. Y bueno, en la escuela donde yo estudié, que es de España, ellos también acreditan hacia la Universidad de Cervantes, Miguel de Cervantes, que es una europea. Ajá. Pero yo no, como no, la verdad no, solo me quedé ahí como con todos esos niveles y después estudié sistémica. Pero sistémica tiene sus particularidades también, porque sí tiene como su mirada desde lo transpersonal, que es lo mismo, somos seres sistémicos, hay un montón de secretos familiares, hay un montón de información familiar, no busque. Ellos decían como, deje a los muertos en paz, no los moleste, nada más el sistema le va a llegar, le va a dar información que usted necesita para su vida presente, deje los secretos de su abuela ahí. Si no le incumben a usted, no se sienta salvador de su linaje familiar. No se eche esa carga, ¿verdad? Porque también volvemos al ego, ¿verdad? Sino que quédese ahí con la información que el sistema necesita darle a usted y que usted necesita para sus traumas y sus cosas. Y lo otro, déjelo ahí quietito, no haga un avispero, ¿verdad? Entonces, desde la mirada transpersonal es eso. Como acuérdese, sí, que usted está en un sistema familiar y en un sistema laboral y es parte de, y es un miembro de, pero usted conecte con su ser esencial y desidentifíquese de esos roles también. Ajá. Sí, súper chiva. Y es que es demasiado interesante la sistémica porque es eso. O sea, para mí tuvo tanto sentido y no solo el tema, yo creo que el profe también era muy bueno, el profe Howe. Es una eminencia, digamos, ese profe demasiado bueno y se notaba que él le gustaba, digamos, y que lo entendía bien y lo manejaba bien y era como su tema. Y entonces, tal vez por eso también como que o por lo menos yo siento que lo entendí y le agarré ese gusto. Pero era eso, era como ver todas las dinámicas de un sistema y cómo eso aplica no solo en la familia, sino en general, ¿verdad? En los seres que somos y ni siquiera en las personas, sino que, o sea, hay ciertas como leyes de los sistemas que aplican a cualquier sistema, o sea, desde un sistema eléctrico hasta las personas, me explico. Y como ver eso así y después ver cómo esos juegos empiezan a realmente reforzar ciertas conductas en las personas y cómo, y por ejemplo, la parte en la terapia familiar, ¿verdad? Usualmente todas las familias van a tener una oveja negra, entre comillas, y esa persona lo que es, desde esa perspectiva sistémica, es un síntoma del sistema, o sea, es una manifestación de que algo tiene que cambiar porque hay una dinámica que no es productiva o buena para todos, entonces va a salir esta persona con estos síntomas. Usualmente va a ser la oveja negra, una persona que tiene problemas con el alcohol o con las drogas, o una persona que si la familia toda es súper religiosa, esta persona salió lo opuesto, o al revés, una familia ahí como de no sé, escolares y así, ¿verdad? Y de pronto sale esta persona que no, que de pronto quiere seguir otro camino completamente diferente. Sí. Entonces es súper interesante porque también es súper, o sea, no sé, es empíricamente, uno lo ve, uno lo vive y no sé, como que conecta mucho con eso, o sea, súper chido. Así. Imagínense que hasta el cuerpo de nosotros es un sistema donde todos los órganos, los otros subsistemas, ¿sí? Incluso nosotros tenemos una familia interna de subpersonalidades, donde está, por ejemplo, el Eric niño, el Eric adolescente, el Eric, bueno, no me sé los suyos, digamos yo, la Carla niña, la Carla adolescente, la Carla espiritual y la Carla ingeniera. La Carla relajada, que fluye con la vida, que es así, y la Carla
histérica, que tiene que estar estructurada y planeado y con el control de todo. Ujú. Y no es que yo sea bipolar, o cosas así, sino que son subpersonalidades o miembros de mi sistema y de mi ser. Entonces, aprender a convivir con ellos. De hecho, yo hago también un ejercicio ahí súper revelador donde los pongo a todos, digamos, a todas las Carlas y veo cuál tiene el control en el momento en una situación específica. Ujú. Y tal vez en esa situación específica, qué sé yo, le pongo un ejemplo de que sale la Carla niña con las emociones desbordadas y que sin filtro y que haciendo berrinche Ujú. y se comporta toda inmadura, ¿verdad? Entonces tal vez en una situación esa Carla niña no es la que debería estar ahí. Entonces puedo llamar a la Carla adulta, a la Carla consciente, a la Carla compasiva Ujú. y manejar esa situación desde esa subpersonalidad. Pero solo si uno se conecta y las identifica para luego desidentificarse de todas ellas, porque al final yo soy todas esas Carlas y al final no soy ninguna de ellas. Ninguna, sí, exacto. Eso iba a decir porque es como ver entonces la pluralidad del ser, o sea, de cómo no somos este ente estático, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde hay mucho de esa similitud entre lo transpersonal y el budismo, ¿verdad? Que va más allá y lo hace uno cuestionarse entonces quién es uno realmente, porque uno se crea esta idea de yo soy esta persona y a veces nada más busco ser, por ejemplo, lo que vos decís, o sea, ignoro completamente que está el Eric niño, el Eric adolescente, está el Eric espiritual, está el Eric músico, está, o sea, todas estas cosas y de pronto es como, no, yo nada más soy y soy el Eric profesional nada más. Y pienso que eso tiene que ser el único que hay y todo sale mal, obviamente. Sí, al final excluye. Hay miembros que son excluidos, como en Ajá. cualquier sistema familiar que dice, no sé si vio la película esta, la de Encanto. Ajá. Bueno, que Qué el tío buena, ajá. Luis es el excluido, ¿es el tío Luis? Bruno. Ah, Bruno, sí. Ajá. Él es el excluido del sistema. Bueno, nosotros en nuestro subsistema puede ser que tengamos algún excluido por ahí. Yo por muchos años excluí mi Carla ingeniera. Ujú. ¿Por qué? Porque yo decía, esta no es la Carla que yo siempre quise. Yo ya ahora, ya esa Carla murió para mí, yo no sé qué. Mentira, yo uso la ingeniería y la administración de proyectos y todo lo que aprendí ahí ahorita. Ujú. ¿Y por qué? Porque ya integré esa Carla. Porque la Carla ahí que fluye y todo ahí, la Carla ahí toda dispersa, no va a poder organizarse para tener un emprendimiento. Ajá. Tenía que traer a esa Carla ingeniera y de ahí hice las bases con ella y la integré y ya no es excluida. Sí, Y ya para eso entonces está ya. ahí también, o sea, Exacto. es como no, porque siento que a veces las personas también de pronto ven sus experiencias cuando tienen un cambio fuerte en sus vidas y pasan de tal vez ver las cosas de cierta manera a esta otra, entonces piensan que todo esto fue una pérdida de tiempo, Ujú. pero no, realmente, o sea, hay muchas varas que nos dan experiencia, nos enseñan habilidades y cosas que se pueden utilizar en cualquier otra circunstancia. O sea, eso que vos decís de organización, seguir pasos como estructura también es necesario en ciertos momentos. Claro, no vivir toda la vida siempre buscando esa estructura, pero tampoco vivir la vida sin ninguna estructura de ningún tipo porque realmente se trata como de buscar el medio. Exacto, y todos somos eso también, todos tenemos nuestra parte así. Por ejemplo, en un cliente, bueno, un cliente no, ¿cómo se le diría? Un acompañante. Un acompañante, él estaba como encasillado en que él era introvertido. Y para el trabajo que él ocupaba, dieron trabajo ahí como en ventas. Usted no puede ser introvertido en ventas, tiene que hablar y tiene que expresarse y también ser como hablador, porque es todo un arte. Y él decía, ¿y cómo hago si soy introvertido? Y empezamos a investigar y en realidad sí tenía su parte extrovertida y su parte de que hablaba y su parte que hasta contaba chistes y su parte ahí ya súper simpática. Ajá.
pero la tenía guardada allá en un cajón, allá excluida de su ser. Y yo lo que hice nada más fue ya agarrar esa parte de él, sacarle la gaveta, despolvarla y decirle, vean, aquí la tenía y usted no se había dado cuenta. Y de verdad, ahora él, verás como qué bueno es en su trabajo y todo. Y sí, nada más como se dio cuenta, esa toma de conciencia, que también era esa persona. Sí, que nada más se estaba creando una historia y se creyó que Ajá, era cierta y realmente y no está ya. escrito en piedra. Ujú. Y esas son, digamos, ese tema de la introversión resuena conmigo porque yo también por muchos años siempre me consideré una persona introvertida y digamos en el cole y así, yo era una persona de pocos amigos, de que, o sea, tenía como 3 amigos y esos eran con los únicos que hablaba, con los que salía a comer, con los que hacía todo y pare de contar, ¿verdad? Y después, como en ¿qué? Cuarto, quinto año del cole, como que empecé a socializar un poco más, pero igual siempre me quedó esa vara como que yo soy introvertido. Y realmente no, o sea, yo siento, digamos, irlo trabajando, irse conociendo, me parece que muchas veces la gente confunde introversión con ansiedad social, o sea, con miedo a que Sí, los juzguen, con todo esto, pero no son lo mismo. Y también como la introversión viene desde otro análisis completamente diferente de la personalidad o del comportamiento, en esta persona que no es que no pueda tener interacciones sociales, es que prefiere estar en soledad, digamos, que ujú, prefiere el espacio, que tal vez sí algo de mucha gente pueda drenarlo de cierta manera, pero al final también eso, o sea, como que uno elige que las cosas sean de exacto. cierta manera. Si uno logra avanzar lo suficiente en el autoconocimiento, uno de pronto se da cuenta que uno puede ser lo que uno quiera, Lo como que uno uno quiere. quiera. Y aceptar eso, porque no está nada de malo en ser introvertido, no está También. nada de malo sí, en querer estar solo, no está nada así, nada malo. Lo que pasa es que uno se forma una idea por la sociedad en el que, ay, no, es que usted qué callado, ¿verdad? Ujú. Y es como, ¿qué importa que sea callado? Es más, el silencio eh, es todo un estilo de meditación y Claro, todo una, importantísimo. y súper importante, ¿verdad? Em, y sí, es como eso, es como traer los excluidos, integrar a todos. De eso se trata también lo transpersonal, integre. En lugar de, es por ejemplo esto de las heridas de infancia, que dicen, bueno, usted tiene esta herida, ¿verdad? Y ya se encasilló y usted toda la vida con esa herida de abandono. En transpersonales, no, usted no es esa herida, usted no es esa historia. Las heridas no se eliminan, no se sanan porque usted no está enfermo, ¿verdad? Nada más es integra, dése cuenta de cuando está identificándose con esa parte suya, con esa historia, y ya, y sepa que eso no encarne, que usted no es eso, ¿verdad? Ajá. O Sí, como aplique. déjelo, o sea, es como en la práctica de darse cuenta cuando está en juego ese patrón mental para nada más soltarlo y Exacto. recordarse como, no, yo no soy esto, no soy esta herida, no soy, es algo que pasó, sí, no puedo como negarlo y decir no pasó, Ujú, pero tampoco no me define, ujú. nada más es, o sea, uno puede llegar al punto. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo Por y, supuesto. ¿verdad? Pero de eso se trata y siento que eso también es muy de la perspectiva budista también, Mm, igual, o sea, el parte de lo que busca en el budismo es esa desidentificación, esa nada más como mediante la concentración y la calma mental y como la visión profunda de las cosas, uno logra empezar a ver que eso, que o sea, hay ese yo que uno se crea es una ilusión, ujú. está compuesto por distintas partes, puede ser de muchas maneras. En budismo usualmente se centran ya como en los 5 agregados que llaman. Entonces son como 5 elementos o 5 conceptos que usualmente forman el yo. Y conforme uno va viendo uno de esos, como que logra
darse cuenta que no existe. Pero siento que igual funciona como en muchos niveles eso de los diferentes yos que vos decías también. Esa es una forma, o sea, como que uno conforme va profundizando se da cuenta como que aplica en este sentido y aplica en ese sentido y cada vez más y más y más hasta que llega ya al puro fondo donde ya ve que realmente no hay ese yo, No ¿verdad? hay tema. No hay tema. Al final es como, a mí me da gracia ver a las personas cuando conectan con el ser esencial y ven desde ese ser esencial a todas las otras personalidades o yoes. Y hay algunas que a veces hasta se ríen. Es como que, o sea, todas esas es lo mismo y todos están como haciéndose una tormenta en un vaso de agua. Y yo, ajá, eso, ya con eso yo dije, ya, está buenísimo. Sí. Ujú. Pero bueno, creo que hoy tuvimos una buena conversación. Podemos dejarlo ahí como prueba. Vamos a ver cómo nos va. Y sí, muchas Sí, gracias, Carla. estuvo súper Ahí, interesante. ¿verdad? Muchas gracias, sí. Estuvo muy Sí, bonito. sí, sí. Ahí después entraremos en otros temas. Hoy hablamos más de lo transpersonal. Tal vez la próxima conversación va a ser un poquitito más de budismo. Y, y ahí vemos como esas similitudes y ya después podemos ir entrando en esos temas. Porque también van saliendo temas súper interesantes. Sí. Todo esto de las vidas pasadas, todo esto de las diferentes terapias, de, no sé, es que es tanto que uno puede analizar desde ahí. Y las experiencias personales también, ¿verdad? La historia Que de es lo cada que uno. vale un montón más desde la perspectiva de cómo uno lo vea, sí. Sí, yo siento que también para uno poder abogar hacia esos temas es porque uno también ha visto un beneficio en ellos Ujú, y no claro. como con el afán de evangelizar ni así, ¿verdad? Porque no se trata como de convertir a la gente, sino la idea es como, ok, estamos hablando de estos temas, hemos visto estas cosas de los yo y de cómo realmente son herramientas que pueden ayudar a las personas a vivir una vida más tranquila, una vida con más llena de felicidad, donde no hacen tantos problemas, no generan sufrimiento a los demás, no se generan sufrimiento a sí mismos, no se ahogan con un vaso de agua y como consecuencia de ahí están mejor. Entonces también al final se trata sobre eso, como buscar cómo ayudar a las personas a sentirse mejor, más allá de el enfoque que uno le dé o el nombre que le ponga a las cosas, porque a lo que hemos hablado un poco y que probablemente vaya a seguir saliendo es que son muchos temas muy similares que nada más aquí se le llama X, aquí se le llama Y, pero estamos hablando Exacto, de algo que es que prácticamente es lo lo mismo. mismo. Ujú. Y como siempre yo le digo, no le haga caso a nadie ni a mí. Ajá. Porque sí, fórmese usted su propio criterio y ya. Sí, y eso decía el Buda también con las enseñanzas, decía, o sea, no tengan fe en que las cosas son porque yo digo que son así, Ajá. experimentenlas, pónganlas a prueba y vean a ver qué tan cierto es lo que yo les estoy diciendo. Si ven que no es cierto, entonces déjenlo. Si ven que sí es cierto, ahí sigan. Y es cierto, de cierta manera, para cada persona. Total. Como dice este Nisargadatta también, que es como el padre del transpersonal. Es como, es su mundo, y su mundo usted lo crea con sus pensamientos y sus cosas, y su mundo es diferente al mío, y lo vemos completamente diferente. Entonces, si ya después nos unimos en un mundo así, es cuando ya estamos en esa conciencia, en ese nivel de conciencia donde no hay eh, ese ego, digamos, pero ese ego, ese yo persona. Pero mientras estemos aquí en este plano material, usted está en su mundo, yo en el mío, y de a respetarlo, ¿verdad? Sí, que eso es lo más importante. Y usualmente es como la causa de la mayoría de problemas realmente. No Imponer. entender esa Sí, diferencia de visión. sí, Pero bueno, muchísimas gracias y gracias a la gente que tal vez vea esto o no, dependiendo de cómo nos va. sí. Y ahí seguiremos grabando y sí, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.